Esto es Vida Municipal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Vida Municipal. Para nosotros es un placer que semana a semana nos acompañe. Hoy le tenemos un programa muy especial enfocado sobre todo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y especialmente en el apartado número 4 de esta Ley de la República, que se concentra en lo que tiene que ver con regla fiscal. Me acompañan para eso doña Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y don Carlos Andrés Rodríguez, director de Incidencia Política y Comunicación de esta institución. Bienvenida, doña Karen. Un saludo cordial a todos y todas. Siempre es un gusto estar en este programa informativo que tiene la Unión Nacional de Gobiernos Locales, denominado Vida Municipal. Así es, un placer que hoy esté con nosotros, don Carlos Andrés, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un placer. Esta plataforma siempre ha sido conceptualizada como una manera de llevar un mensaje que a veces no tiene suficientes espacios y que es la perspectiva municipal de las cosas. Y siempre al final de cuentas enfocado en el ciudadano, y en este caso no es la excepción. Queremos explicar un poquito más detalladamente cómo el tema de la regla fiscal incide en la ciudadanía, en la calidad de vida de las personas en los cantones. ¿Qué les parece si para dar inicio con este programa especial vamos a ver una información que hemos preparado sobre qué es particularmente la regla fiscal? Dada la difícil situación de las finanzas del gobierno central, en diciembre de 2018 se aprobó la Ley número 9635, Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, con el objetivo principal de disminuir el déficit fiscal del gobierno central a través de nuevos ingresos, herramientas de recaudación, mejora y reducción del gasto. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se divide en 4 temas: impuesto al valor agregado, impuesto de renta, empleo público que regula los pluses salariales, y el cuarto es justamente la regla fiscal, la cual impone un tope del 4,67% en el crecimiento del gasto corriente en el presupuesto para el año 2020 de las instituciones públicas, incluidas las municipalidades. Existen 2 tipos de gastos: corrientes y de capital. Por ejemplo, el gasto corriente en las municipalidades tiene que ver con remuneraciones, la operación de los servicios a los habitantes del cantón, suministros, mantenimiento, programas sociales y culturales, y transferencias de recursos a otras organizaciones. Por otra parte, los gastos de capital se asocian a la compra de maquinaria, vehículos, terrenos o construcción de infraestructura. Los 2 tipos de gastos son importantes y necesarios para poder atender adecuadamente a los ciudadanos. Bien, y teniendo en claro este panorama, doña Karen, es importante dejarle claro también a los ciudadanos y a todos los televidentes que nos están en este momento acompañando, que las municipalidades ya tienen en cuenta la aplicación de esta regla fiscal en los presupuestos que se estarán presentando para el próximo año. En efecto, Angie, es muy importante recalcar que ya las municipalidades presentaron el presupuesto con el límite del 4,67%. Ese límite, si bien es cierto, estamos cumpliéndolo, sin embargo, estamos dejando de generar algunos proyectos. Estos presupuestos los presenta el alcalde al Consejo Municipal y después suben a la Contraloría General de la República para su revisión. Por tanto, ya la Contraloría en esa revisión establece o revisa que cumplan las reglas que ya existen hoy día y que las han aplicado las municipalidades desde hace muchos años en temas presupuestarios. Así es, efectivamente un control muy específico. Pero don Carlos Andrés, veíamos en la información que la concepción de esta regla fiscal o de la ley en general del fortalecimiento de las finanzas públicas es justamente reducir el déficit del gobierno central. Sin embargo, la aplicación de esta regla en las municipalidades no tendría
ningún efecto en este déficit. ¿Es así? Es así, porque al final de cuentas esto hay que entenderlo bien. Si bien el Estado es único, pues hay administraciones tributarias diferentes y hay presupuestos diferentes y hay realidades financieras diferentes. Las municipalidades financian su gasto corriente con ingresos propios. ¿Y por propios a qué nos referimos? Nos referimos a ingresos que recaudan ellas mismas o que tienen que ver con cosas muy del cantón. La patente, el impuesto a la construcción, bienes inmuebles y es otro tipo de ejemplos más. Pero entonces con esos ingresos propios es que las municipalidades financian ese gasto corriente. Por lo tanto, si yo le pongo un tope a ese gasto, como lo financio yo, no le va a generar un ahorro al gobierno central que le venga a reducir su déficit. Y ese es el tema, al final de cuentas. Del presupuesto de la República, solo un 0.08% en el 2018 fue destinado a transferencias corrientes a las municipalidades. Por lo tanto, es un porcentaje muy pequeño del presupuesto y al final el gasto de las municipalidades ordinario, el de día a día, lo financian ellas mismas. Don Carlos, es necesario también dejarle claro a las personas que las municipalidades cumplen la totalidad de esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sí hemos identificado, como es una ley tan grande, pues a veces algunas confusiones. Ya lo decíamos antes, tenemos el IVA, renta, empleo público y regla fiscal. Todos son temas separados y bastante amplios cada uno. Regla fiscal la estamos cumpliendo en los presupuestos del próximo año, como decía doña Karen, pero además estamos cumpliendo, las municipalidades están cumpliendo con toda la ley, con todo lo que tiene que ver con la ley. Renta no es directamente involucrado con las municipalidades, IVA solo en el caso del agua y empleo público, claro que sí, son todos los recortes o todos los ajustes que se han hecho a los temas de pluses salariales, pues eso también estamos cumpliendo con la ley. Pero en este caso, en el programa de hoy, queremos enfocarnos en regla fiscal, pero sí haciéndole saber a la gente que es un tema diferente al resto de la ley. Sí, claro, y además es que las municipalidades son gobiernos locales y como gobiernos locales tenemos que dar el ejemplo de que tenemos que aplicar la normativa tal cual está, pero seguimos insistiendo. Hay una afectación para la ciudadanía al aplicar ese 4.67%. Justamente vamos a ver la siguiente información sobre el impacto que tiene esta regla fiscal en el ciudadano. Los gastos corrientes son muy importantes para atender las necesidades de los ciudadanos y justamente estos serán los que se verán limitados por la aplicación de la regla fiscal. Muestra de esto se ve en la implementación o ampliación de la Policía Municipal, proyecto de tecnovigilancia con cámaras de seguridad bajo el modelo de arrendamiento, la ampliación del servicio de recolección, incluido el reciclaje. También se verán afectados programas sociales, culturales, deportivos, becas y centros comunitarios. Todos estos ejemplos representan gasto corriente. Gracias a la implementación de nuevos servicios, la revisión de tarifas y mejoras en la gestión de cobro, las municipalidades han mejorado sus ingresos corrientes. La preocupación de los gobiernos locales de aplicar la regla fiscal recae justamente en que a pesar de tener los fondos para invertirlos en la mejora de servicios y proyectos, la regla fiscal viene a impedir la inversión de esos recursos que son propios de los municipios y no son financiados por el gobierno central, afectando así el desarrollo de los cantones. Bien, y retomando con este tema que veíamos en la nota anterior, doña Karen, hay puntos importantes, proyectos que se frenan, puntuales, que se han venido desarrollando a nivel nacional, cada vez en más municipalidades. Tal vez si nos comenta puntualmente cuáles son estos rubros. Las municipalidades día a día vienen abordando temas que antes se decía que eran competencia del gobierno central, pero por la exigencia de la ciudadanía y ante la necesidad hemos entrado a trabajar temas, por ejemplo, de policía municipal. Este 4.67 en algunos gobiernos locales que tenían previsto o planificado para el próximo año tener policía municipal, pues muchos nos han dicho que no lo pueden incluir porque se sobrepasa del límite propuesto. A ver,
y como lo seguimos repitiendo, afectamos el tema de seguridad y no le estamos dando, porque estos recursos no van a impactar en el déficit fiscal. Pero además tenemos otros temas, como por ejemplo, hay municipalidades que no tienen la cobertura total en el tema de los residuos sólidos. Este es también una afectación que podríamos, las municipalidades no van a poder crecer en este programa, porque definitivamente hay algunos que lo hacen directamente, y si se compra un vehículo, el vehículo, muchas municipalidades no tienen para comprarlo directamente los recursos, sino que lo hacen a través de un préstamo. Los intereses de ese préstamo es gasto corriente, pero además ese vehículo requiere personal para ampliar la cobertura, y así hay municipalidades que dan becas. Las becas también son gastos corrientes, y así podemos denominar una serie de actividades propias de las municipalidades que van a sufrir la afectación que ya hoy día, porque como bien lo dijimos, estamos cumpliendo la ley, pero que esa ley en realidad, quizá en este momento no veamos la afectación, pero con el recorrer del tiempo lo vamos a ver, porque ese límite en un presupuesto, que además si las municipalidades han sido buenas gestionando más recursos, las vamos a limitar a que solamente utilicen en gasto corriente el 4.67%. Yo pensaría que ahí está el detalle. Vamos a ver. La ciudadanía tiene necesidades y el Estado, a través del gobierno central o de las municipalidades, las atiende. A veces para atender esas necesidades se requiere un gasto de capital, como puede ser comprar un terreno para construir algo importante para la ciudadanía, pero muchas veces, y sobre todo en el caso de las municipalidades, requiere gasto corriente. Por el servicio. Por el servicio, porque somos prestadores de servicio también, ¿verdad? Como los ejemplos que ustedes han puesto, o cámaras de seguridad también, que cuando es a través de un alquiler, también es un gasto corriente, y casi todos lo hacen a través de alquileres, y así muchos ejemplos más. Entonces, si los recursos están en las municipalidades, si se tienen, ¿por qué no utilizarlos en aquello que ocupa la ciudadanía? Si es un gasto corriente, será un gasto corriente; si es un gasto de capital, será un gasto de capital. La ciudadanía, si demanda sus servicios y la municipalidad tiene el recurso, no debería limitarlos en función de que otra parte del Estado, que es el gobierno central, tiene un déficit. Porque al final, el hecho de que yo ponga ese tope, aún teniendo los recursos, no va a incidir en nada en el déficit. Entonces sería sacrificar lo que ocupa el ciudadano sin poder abonarlo, digamos, a reducir el déficit. Y esto es importante, y la gente puede decir, pero ¿cómo es que el gobierno central no tiene dinero y las municipalidades sí? Eso puede generar una confusión. Pues es muy sencillo en realidad. Tienen fuentes de ingresos diferentes. Hay unos ingresos que van directamente a las municipalidades y hay otros que van al gobierno central. Del presupuesto del gobierno central, la mitad se está financiando vía endeudamiento, porque la bola de nieve se hizo muy grande. Y eso lo entendemos todos, y todos de alguna manera estamos colaborando con eso, a nivel de ciudadano, de persona común y corriente, y también a nivel de las municipalidades, también estamos apoyando con el tema. Pero en la otra parte, si yo tengo mis ingresos, me alcanzan y son suficientes para implementar la policía municipal, no hay ninguna justificación de peso para dejar de hacerlo. Pero además ahí es importante aclarar, las municipalidades no se pueden endeudar para gasto corriente, generalmente se endeudan para inversión. El gasto de las municipalidades o del Estado se puede dividir básicamente en dos: el gasto corriente y el gasto de capital. ¿Cuál es el gasto de capital? Aquel que es como activos, cosas que como bienes duraderos. Entonces podemos pensar en equipo, maquinaria, vehículos, comprar un lote, por ejemplo, un terreno, eso es un gasto de capital, o la construcción de infraestructura, cosas que duran más de un año, por ejemplo. Ese es el gasto de capital. Y el gasto corriente es el gasto ordinario, más de día a día, de mes a mes. Ahí podemos encontrar desde salarios, también podemos encontrar un alquiler, podemos encontrar intereses de préstamo, y también, eso es muy importante, podemos encontrar transferencias que yo le hago, me toca hacerle por ley una transferencia a otra institución. Eso puede ser una transferencia corriente también. Por ejemplo, las municipalidades les transfieren al órgano de normalización técnica de Hacienda y le transfieren además al registro nacional.
ambas instituciones del gobierno central. Eso es gasto corriente. Eso es un gasto corriente para nosotros y asciende a 4.000 millones de esos dos ejemplos. Las municipalidades envían 4.000 millones a esas dos instituciones. Entonces el tema es que el gasto corriente y el gasto de capital no son ni buenos ni malos per se. Simple y sencillamente hay cosas que se tienen que atender con un tipo de gasto y otras con el otro. Y también como norma, las municipalidades tienen que financiar su gasto corriente con ingresos corrientes. Eso es una norma ya establecida. Bueno, hablábamos de que las municipalidades ejecutan en proyectos necesarios para la ciudadanía. No me dejan mentir que publicaciones recientes y también es de conocimiento de los ciudadanos que nos observan, critican la subejecución, pero no conocen, como hablábamos, el mecanismo que debe de pasar esa municipalidad para recibir o ejecutar esos fondos. Tal vez adentremos un poco en esa explicación. Sí, primero recordar que las municipalidades, sus presupuestos son anuales, ¿verdad? Esos presupuestos anuales usted planifica de acuerdo también a los ingresos que vienen proyectados. Recordemos en principio que la ciudadanía, cuando pagamos, casi que generalmente pagamos a final de año. Cuando nos llega el aguinaldo, y entonces muchas veces incluso no pagamos en todo el año, sino que vamos a pagarlo todo porque ahí es cuando tenemos la platita. Eso es importante a la hora de tomar en cuenta de que si yo voy a pagar el 23 o el 24 de diciembre, cuando ya estoy libre, cuando ya yo hice los tamales, bueno, esos recursos le entrarán a la municipalidad, tendrá que llevarlos a la liquidación presupuestaria del siguiente año. Esa es solo una de las razones, pero hay bastantes más. Vamos a ver que siempre hay oportunidad para mejorar la gestión, sí, eso siempre, en todo lado, pero además de lo que dijo doña Karen, tenemos el tema de que hay transferencias, la plata que es para caminos, que nos la manda el Ministerio de Hacienda, que se va haciendo en tractos. Entonces, al año más o menos hay entre 35.000 y 40.000 millones de colones que llegan cuando faltan menos de 2 meses para que termine el año a las municipalidades. Es muy difícil, realmente difícil ejecutar ese dinero. Esa es otra razón. Otra es que las municipalidades a veces tienen que generar un ahorro porque tal vez tienen un proyecto en el que tienen que poner una parte, lo que se conoce como una contrapartida. Por ejemplo, con el programa BITMOP. Entonces las municipalidades han estado ahorrando su parte y el proyecto se ha venido atrasando un poco. Entonces tienen ahí como una reserva, ¿sí?, que el año anterior quedó como un superávit porque el proyecto no arrancó el año anterior, está arrancando este año, ¿verdad? Ese tipo de cosas también. Y también podemos encontrar entre las razones el tema de lo que duran los procesos de aprobación presupuestaria, que no son rápidos y tienen que pasar por controles externos a la municipalidad. También algunos proyectos que se dejan comprometidos. Hay una posibilidad de que a pesar de que tenemos presupuestos anuales, si los recursos quedan comprometidos ese año, tenemos hasta el siguiente año 6 meses para ejecutar. Entonces esos montos quedan ahí y por eso se suman como una subejecución, cuando en realidad están comprometidos. ¿Qué les parece si hacemos un repaso breve de estos argumentos que como Unión Nacional de Gobiernos Locales hemos llevado para que la gente se informe bien de la afectación de la regla fiscal, pero de lo que también estamos trabajando como municipalidades en el cumplimiento de esta ley? El primero, lo mencionaba don Carlos, las municipalidades financian sus gastos corrientes con ingresos corrientes. Con ingresos propios corrientes. Esa es la cuestión. Si usted diseñó un mecanismo, en este caso la regla fiscal, para reducir el déficit, bueno, hay que medir si es efectivo para reducir el déficit. Entonces, cuando lo aplicamos a las municipalidades, como financian su propio gasto, no se lo financia el Estado, su gasto corriente, entonces vemos que no va a reducir el déficit del gobierno central. Esa es una. Lo otro es, del presupuesto de la República, el presupuesto del gobierno central, solo un 1.19% va a las municipalidades y de ese 1.19%,
solo el 0.08% del presupuesto de la República es una transferencia corriente. Entonces lo que vemos es que es un pedacito demasiado chiquitito, digamos, lo que va a las municipalidades, y por eso es que no incide. Entonces tenemos que no incide porque es un pedacito muy pequeño del presupuesto de la República. No incide porque además el gasto que frena la regla fiscal no me lo financia el gobierno de la República, lo financio yo, municipalidad, con los ingresos que recaudo en el territorio, en el cantón. Otro que es muy importante, hablamos de la regla fiscal como si fuera la única, decimos la regla fiscal, pero hay reglas fiscales, son varias, son muchas, doña Karen algo mencionaba ya. Hay otras reglas fiscales, incluso parecida a esta, que las municipalidades ya aplican, y a pesar de que debería aplicarse el presupuesto de la República, del gobierno central, no se aplican. Y solo vamos a mencionar una, son muchísimas, pero la más importante es una que dice que no se pueden financiar gasto corriente con ingresos que no sean corrientes, o sea, solo se financia con ingreso corriente. Y esa regla se cumple en las municipalidades, lo supervisa la Contraloría, y si no se cumple, se imprueban los presupuestos. Por lo tanto, en las municipalidades históricamente lo cumplen, y en el gobierno de la República, en el presupuesto, hoy por hoy no se está cumpliendo. Don Carlos Andrés, vamos a ir a un breve corte, pero ya volvemos con estos argumentos y la explicación de este programa especial sobre regla fiscal. Gracias de verdad por continuar con nosotros aquí en Vida Municipal. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Porque realmente hay bastante inquietud, sobre todo en redes sociales, de los ciudadanos, y nos hacen llegar una serie de consultas, pero también comentarios que a veces no están tan ajustados a la realidad. Entonces vamos a hacer algunos planteamientos que vienen de los ciudadanos, de los televidentes, y ustedes nos responden con la respuesta más aterrizada, como quien dice. La primera dice: las municipalidades generan sus propios recursos. Esto no es una realidad, pues son impuestos que vienen de los ciudadanos. Bueno, en efecto, son impuestos que recauda la misma municipalidad con una gestión cada día más efectiva. Por eso tiene más recursos para devolverle a mejorar la calidad de vida de nosotros los habitantes de nuestros cantones. Pero además, ya lo dijimos aquí, únicamente el 0.08% son transferencias a las municipalidades del gobierno central. Por eso insistimos, las municipalidades gestan sus propios recursos. La gran mayoría de los recursos que financian las actividades de las municipalidades son recursos, impuestos que pagan los ciudadanos, pero que los recauda la municipalidad. Don Carlos Andrés, viene una que es clásica, se ha escuchado mucho en redes sociales y realmente no tiene que ver una cosa con la otra, porque nos dicen, quieren estar excluidas de regla fiscal para no pagar el IVA. Ok, esto es importante. Yo he llegado a creer incluso que las personas están confundiendo reforma fiscal con regla fiscal. Vean que es parecido. Sí. No, la reforma fiscal es todo y regla fiscal es una parte de ese todo. Así y nosotros estamos hablando de esa última parte. Otra de las partes de la reforma fiscal es el IVA, pero resulta que las municipalidades están, no les toca cobrarle el IVA a las personas. Afortunadamente, eso no sería positivo. Por ejemplo, los mercados municipales no le tienen que cobrar el IVA, pero en el único caso en el que sí tenemos que cobrar el IVA es en el agua, porque de momento hay una discusión ahí legal, pero eso es todo. Nosotros vamos a recaudar el IVA en el tema de agua y no todas las municipalidades dan ese servicio, ¿verdad? Entonces, regla fiscal e IVA no tienen que ver, no son lo mismo, son diferentes. Doña Karen, hablábamos de que es un tiempo de grandes cambios económicos a nivel país. Justamente la siguiente consulta nos habla acerca del sacrificio. Entonces nos dice este ciudadano, todos debemos hacer un sacrificio para sacar adelante al país. ¿Ustedes no quieren ser parte de eso? A ver, claro, ya las municipalidades cumplen todos los títulos que esta ley vino a aplicarle a toda la ciudadanía. Estamos entonces con el impuesto de valor agregado, estamos también con el impuesto de renta, con el empleo público se está aplicando, los presupuestos municipales van con todos los con todos los requerimientos que estableció esta nueva ley en tema de empleo público y regla fiscal, lo que nosotros hemos
insistido es que si bien es cierto, somos un solo Estado donde todos somos solidarios, no tenemos que castigar más al ciudadano con este tema que al fin y al cabo no va a tener una repercusión sobre ese déficit que tiene el gobierno central, porque los recursos no van a salir de las municipalidades. Ese punto es muy importante. Al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que las municipalidades tienen unos recursos que le permitirían darle más servicios. Eso sí sería un sacrificio sin sentido. Teniendo los recursos, dejar de brindar esos servicios. Ese es el sacrificio que no queremos hacer. Sí, bueno, como decíamos antes, uno de los títulos, de los 4 títulos o de los 4 apartados de la ley es empleo público. Aquello que hemos hablado del tope a la cesantía, las anualidades, el tope a los salarios altos y cualquier otra cosa que tiene que ver con empleo público está contenido en ese apartado y no tiene que ver con regla fiscal, y eso es importante. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir esas reglas porque es ley de la República, se están cumpliendo, y lo que tenga que ver con regla fiscal no va a incidir en la aplicación de esos puntos de salarios. Perfecto. ¿Qué les parece si antes de finalizar este programa tan rico en información, hacemos algunas breves conclusiones para dejarle claro a la ciudadanía que nos acompañó la idea central que hemos estado informando en esta ocasión? Sí, las municipalidades hoy día, Angie y televidentes, están cubriendo una serie de necesidades importantes en las comunidades que han sido desatendidas por el gobierno central, que si bien es cierto, hasta hace muy poco tiempo se establecían que únicamente teníamos ciertas competencias, la necesidad nos ha llevado a ser más creativas y a brindar. Hoy día estamos trabajando en cultura, las municipalidades además apuestan por niñez, por adolescencia, políticas públicas locales en todos esos temas, casas de la justicia y paz, también casas de la cultura, el adulto mayor, las redes de cuido, una serie de actividades que antes no las hacían y que estamos contribuyendo a tener un mejor país, un territorio más sano, y bueno, este 4.67 podría detener ese rol que hoy día están jugando las municipalidades, tan importante para nosotros quienes vivimos en un cantón. No, Carlos Andrés. Al final del día se trata de esto, un gobierno central que tiene dificultades financieras, que todos entendemos y que sabíamos que había que hacer algo al respecto, no debería limitar a otra parte del Estado que puede seguir brindándole más y mejores servicios a los ciudadanos. De eso se trata. Sobre todo, si detener este crecimiento de las municipalidades tampoco es que va a ayudar a reducir el déficit del gobierno central. Como eso no va a suceder, más bien aprovechemos que hoy los gobiernos locales sí pueden seguir echando hacia adelante con nuevos servicios, con nuevas iniciativas, con policía municipal, con cámaras, con proyectos sociales, culturales, con mejor y más amplias rutas de recolección de residuos. ¿Por qué vamos a detener esa parte del Estado que hoy por hoy sí puede seguir brindando más servicios? Muchísimas gracias a don Carlos Andrés y a doña Karen por habernos acompañado en esta edición especial de Vida Municipal. Bueno, gracias. Estos espacios hay que aprovecharlos para explicarle a las personas temas tan importantes como este, y esperamos que sea un tema que se corrija en la reforma fiscal para que las municipalidades sigan construyendo y avanzando en pro de la ciudadanía. Doña Karen. Esperemos que lográramos el cometido, que es informar a la ciudadanía de estos temas que son muy municipales y que no todos lo conocen como lo conocemos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales. A ustedes, televidentes, agradecerles muchísimo, de verdad, su compañía semana a semana. Recuerden que Vida Municipal se transmite los sábados, 2:30 de la tarde, y los jueves a las 11 de la noche. Que tengan muy buen día.